Bueno, entonces, redondeando la idea, le decía que lo cholo no solo se expresa en lo que es la gastronomía, también lo podemos ver en otros ámbitos, ¿no? La música es uno de ellos, ¿no? El, por ejemplo, el tema, cuando en el Perú se difunde la música chicha, en los años 80, justamente es la expresión de cómo lo cholo se va adaptando al nuevo espacio urbano, ¿no? A la ciudad. Y surge la figura de Chacalón, por decir, ¿no? Y cómo él va cantando al migrante, va cantando la canción de Soy provinciano, ¿no? Y me levanto muy temprano y todo lo demás, que era justamente la experiencia de muchos migrantes que llegaban a la ciudad de Lima, ¿no? Cuando en Latinoamérica surge la música el rock, el Perú tampoco se quedó atrás, ¿no? Creó también una suerte, digamos, de rock alternativo que permitía, de alguna manera, integrar a los jóvenes migrantes en ese espacio en el cual también había llegado, ¿no? Por ejemplo, los mojarras, cuando cantan Triciclo Perú o Salita Colonia, es la expresión de lo cholo adaptado aquí a la ciudad, ¿no? Entonces iba surgiendo esos elementos. A lo que quiero llegar es que lo cholo como cultura implica, vuelvo a repetir, combinación de elementos culturales en todo orden de cosas, en la gastronomía, en la música, en la vestimenta, en la forma como actuamos nosotros mismos. Entonces, como combinación de elementos culturales, se va construyendo esa nueva cultura y que poco a poco nos va abarcando a la mayoría de peruanos, ¿ya? Entonces, que poco a poco nos va incluyendo a la mayoría de peruanos y nos va haciendo parte ya de esa cultura llamado lo cholo, ¿no? Como parte de nuestra propia identidad, ¿sí? Hay quienes discrepan con el concepto, hay quienes dicen que no es correcto hablar de lo cholo porque sería en todo caso negar nuestras raíces indígenas, ¿no? Pero hablar del indigenismo como cultura ya no tiene sentido, sobre todo en este siglo, el siglo XXI, ya no tiene sentido, porque hay que reconocer que muchos elementos culturales traídos por los españoles del mundo occidental ya son nuestros. No podríamos negar, por ejemplo, nuestra religiosidad y otras prácticas mismas que desarrollamos como parte de la cultura occidental, ¿no? Entonces, el indigenismo ya es una cuestión desfasada en estos tiempos, ¿no? Pero tampoco podríamos caer en el otro lado, vivir en un mundo de guachafería y alienados a nuestra realidad y creer que somos 100% occidentales, de ninguna manera. También tenemos lo nuestro y mucho que rescatar como elemento cultural. Y justamente lo cholo simboliza y representa esos elementos que tenemos que rescatar. ¿De acuerdo? Ahora, para culminar, porque en realidad no nos está favoreciendo mucho la línea de internet, para culminar, cuando mezclamos estos dos elementos culturales ¿no? del mundo andino y del mundo occidental y surge lo cholo, esta nueva cultura de lo cholo recoge lo mejor de ambos. El migrante se caracteriza por su perseverancia, por su esfuerzo, por su sacrificio constante para alcanzar el progreso. Es común escuchar, eres un cholo terco, y es que la terquedad entendida de esa manera significa sacrificio, esfuerzo, perseverancia para alcanzar objetivos. Y eso somos nosotros, somos perseverantes. ¿Cuántos de nosotros somos migrantes y hemos llegado a labrarnos un futuro, a querer salir adelante? Y la perseverancia como parte de nuestra identidad no debemos perderlo, pero también adquirimos otros elementos, ¿no? La reciprocidad está siempre presente en nosotros. Y a pesar de modelos que se han implementado, que ponen muchos énfasis en el individualismo, ¿no? Que de repente en algunos sectores tiende a reproducirse más, pero en el mundo popular, en los sectores populares, en la cooperación, la reciprocidad, la ayuda mutua, la preocupación por lo demás, siempre está presente. Y eso es importante. Y esa es parte de nuestra cultura. Entonces, esas cosas, esos elementos, ¿no? Como parte de lo que es lo cholo como identidad, nosotros tenemos que rescatarlo y fortalecerlo. Podemos construir lo nuestro y debemos construir lo nuestro y hacer parte de lo que es nuestra propia cultura. Y lo cholo como parte de nuestra identidad, hay que fortalecerla cada vez más. Ahí está el futuro nuestro. En la gastronomía es un ejemplo, la música es otro, lo he mencionado. Hoy la cumbia peruana reemplazó a la chicha de los años 80,
pero sigue recogiendo los elementos culturales de ese mundo andino y de ese hombre migrante que llega a la ciudad y que trata de adaptarse al mundo moderno. Entonces, se dice que lo cholo a través de la historia pasó por diversas etapas como cultura, ¿no? Como incluso hay quien cree que lo cholo incluso fue una propuesta política. Yo no iría tanto, pero sí es una cultura, sí es una forma de vida, ¿sí? Y que tiene que ver, vuelvo a repetir, con la combinación de elementos culturales que nos hacen ser una sociedad muy particular, con nuestra propia idiosincrasia y que nos hace diferentes de las demás. ¿Mm? Y esta pandemia lo demuestra. Tenemos cosas positivas, pero también algunas cosas negativas, pero es parte de lo nuestro. Y cuando yo decía de que justamente hay que entender la idiosincrasia de los pueblos, habría que entender también cómo somos nosotros. Si somos una sociedad cuya fortaleza mayor es el tener una cultura chola, es decir, combinación de elementos culturales, entonces cómo eso se manifiesta en el día a día, en nuestras vivencias, en nuestras relaciones sociales, en nuestro quehacer diario, cómo se manifiesta. ¿Mm? El cholo, ya lo dije, tiene perseverancia, ¿no? Tiene esfuerzo, tiene sacrificio, ¿sí? Se pone metas y trata de lograrla una y otra vez hasta que finalmente lo alcanza, porque no pierde sus sueños. Y lo cholo, al ser parte de la cultura andina migrante, ha cambiado el mito de Incarrí, el regreso del Inca, lo ha cambiado por el mito del progreso, el deseo de superación. Y eso está presente en nosotros, porque lo cholo también significa movilidad social. ¿Cuánto nuestros padres apostaron por la educación de nosotros? ¿Y por qué? Porque quieren que nosotros alcancemos un estatus distinto, un estatus superior. Y lo cholo significa también ello, movilidad, ascenso, cambiar de un estatus a otro, ¿sí? Como sueño, como aspiración, como deseo de progreso, como deseo de superación personal y familiar y de grupo, porque lo curioso de la cultura chola es que cuando progresa no se olvida nunca de sus raíces, no se olvida nunca de lo que es las relaciones de hermandad, ¿sí? Las relaciones de amistad y las relaciones de parentesco, las relaciones de compadrazgo, las relaciones de vecindad. Siempre está presente en lo cholo, siempre está pensando en el progreso no solo personal, sino en el progreso de la familia. Las nuevas empresas en el Perú y los nuevos empresarios populares, los emprendedores, como se dice hoy, ¿quiénes son? Son gente que ha estado o que tiene sus raíces justamente en el mundo andino y que ha migrado a la ciudad y que ha llegado acá y que está pensando en el progreso no solamente de manera individual, está pensando en el progreso de la familia y incluso en el compadrazgo, el éxito del compadre, del vecino, en fin. Y eso es la cultura chola. Esas raíces hay que fortalecerlas, eso no hay que perder. Entonces, ¿qué nos espera? Sin embargo, lo cholo en el Perú y en muchos regímenes políticos se ha visto frustrado como perspectiva. Algunos estudios señalan que el primer gran tropiezo que tiene los cholos en el Perú fue en los años 70 con la revolución militar del general Velasco Alvarado. Porque lo cholo en esa época significaba toda una propuesta de cambio muy interesante, de reconocimiento, pero la revolución de Velasco fue una revolución inconclusa, lo sabemos por historia, ¿sí? Luego vinieron otros momentos en los cuales lo cholo pudo haberse consolidado. Quizás el proyecto más importante de los cholo para lograr su consolidación fue la época del gobierno de Alejandro Toledo. Recuerden que hasta utilizó el símbolo de los cuatro suyos como movimiento social para acabar con la dictadura fujimorista, ¿no? Pero todos sabemos la gran frustración que sufrió el pueblo con este régimen, ¿no? Entonces, el gran sueño ya no hablemos del regreso de Incarrí como una añoranza del regreso, el retorno a lo pasado, el retorno a lo incaico, ya no, pero sí el sueño y el mito del progreso siguen presentes en Ocholo. Y ahí está nuestro gran reto, cómo hacer realidad ello. Lo otro es que, desgraciadamente, al pasar de una etapa a otra, algunos elementos han ido de alguna manera confrontando con las ideas de lo cholo, ¿no? Si lo cholo significa progreso, perseverancia, esfuerzo, sacrificio, algunos gobiernos, y aunque ustedes no lo crean, algunos cuando yo escribo o publico algunas cosas en el Facebook me dicen no hable de esto, no hable de lo otro, pero es que esos elementos van construyendo nuestro día a día y se nos van colocando acá, va cambiando nuestro chip y nos dan una manera de pensar distinta. Por ejemplo, pongo solo un ejemplo, miren, 10 años, ¿no? 10 años y meses del régimen fujimorista
¿Qué nos dejó en el inconsciente colectivo? ¿Qué hizo de nosotros como parte de nuestra idiosincrasia? Hay que ser sinceros. Nos dejó individualismo, nos dejó arribismo, nos dejó hipocresía, ¿sí? Nos dejó tantos elementos negativos que no hemos podido hasta ahora sacar de nuestra mentalidad y de nuestro imaginario colectivo, ¿sí? Nos dejó una suerte, digamos, de arribismo a cualquier costo, ¿sí? Recuerden ustedes lo que veíamos en las pantallas de televisión, ¿no? Cómo se compraba y se vendían honores, se compraban y se vendían personas, ¿sí? Y eso nos cuesta hoy corregir. La corrupción en el país está presente en todos los niveles. Y nosotros seguimos justificándolo. Seguimos diciendo, roba pero hace obras. Seguimos diciendo, pero si todos roban. Es que se quedó acá. Se quedó como parte de ese inconsciente colectivo y hoy nos cuesta sacarlo. Y es que la cultura funciona así. La cultura funciona como una suerte de imaginarios subjetivos que nosotros vamos transmitiendo de generación en generación. Y ese chip tenemos que cambiar. Rescatemos lo positivo que tenemos nosotros. No nos quedemos con lo malo de la historia. La historia siempre es importante, pero para aprender y corregir esos errores. Tenemos que aprender de ellos y avanzar, ¿sí? Y el Estado aquí tiene un enorme papel. Yo quiero terminar la charla de hoy y ojalá, espero que haya sido de su agrado, pero quiero terminar con lo siguiente. Lo primero es que si los cholos es nuestra cultura de la perseverancia, el esfuerzo, el sacrificio y podemos aprovecharla para salir adelante, el Estado tiene que entrar en diálogo justamente con esta nueva cultura. No nos puede imponer nunca más el Estado las normas sociales de acuerdo a los propios elementos culturales occidentales. Ya no. El Estado tiene que entender que hay una masa en desborde que está imponiendo una nueva cultura en todo orden de cosas, ¿sí? Y a eso tiene que llegar, a dialogar con esas masas en desborde que manifiestan una nueva cultura, la cultura del sueño en el progreso, la cultura de la perseverancia, pero también la cultura de la reciprocidad, la cultura de la ayuda mutua, la cultura de aquel que piensa en el vecino, en el más necesitado, dejando quizás de lado muchos aspectos personales, pero preocupándose por aquel que más necesita. El Estado tiene que entender eso, el municipio tiene que entender eso, los gobiernos locales y regionales, entender que esa es nuestra cultura, así somos nosotros los peruanos. Tenemos cosas negativas, sí, todo pueblo lo tiene, pero tenemos también muchos elementos positivos que rescatar como parte de nuestra identidad. Por lo tanto, me despido con esta frase: yo lo soy y no me compadezcas. Gracias.